siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir en esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pidiendo en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre maravilloso, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder escudriñar las Escrituras, Señor, para poder ver esta revelación tuya, Señor, de ese plan maravilloso tuyo, Señor, para redimir nuestras vidas, Señor, para transformar nuestros corazones, para poder, Señor, guiarnos cada día, Señor, hasta el día, Señor, que podamos estar delante de ti, Señor, y que la obra sea completa, esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dé el discernimiento, el conocimiento, Señor, y que pueda sellar la palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo. Amén. Pues bueno, vamos a estudiar un poquito aquí de la carta a Filipenses y vemos cómo el apóstol Pablo comienza hablándoles a los filipenses, ¿sí? Pero la iglesia de Filipos fue fundada por Pablo como unos 11 años antes de que se escribiera esta carta, ¿sí? Fue durante su segundo viaje misionero a Filipos, y vamos a ver un poquito de cómo llegó Pablo a esta ciudad de Filipos. Vamos al libro de los Hechos 16, por favor. Vamos a ver del libro de los Hechos 16, vamos a leer a partir del verso 11. Dice: zarpaos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí, por favor. Esto es cuando el segundo viaje de Pablo, que llega a esta ciudad de Filipos, ¿sí? Y 11 años después de ocurrido esto, es cuando Pablo se dirige a los filipenses en esta carta. Pablo está en Roma, está prisionero, ¿sí? Y es cuando escribe esta carta y comienza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿sí? Y llaman la atención, o me llama a mí la atención, y quiero pensar que a ustedes, el hecho de que escoge este término de siervos, ¿sí? Pablo, siendo un apóstol, siendo un hombre
con bastante conocimiento, se presenta él mismo como un siervo de Jesucristo. Y la palabra que utiliza para mencionar siervos nos está haciendo referencia a un esclavo que no tiene voluntad, ni derechos, ni decisiones propias. Él es la posesión de otro. El rol de un esclavo es una vida de obedecer la voluntad de su maestro rápida, calladamente y sin cuestionarlo, ¿sí? Y Pablo se está presentando de esta manera delante en la carta, delante de los filipenses, siendo que ellos pues lo conocen, saben quién es, saben que él es el primero que les habló de Dios. Es la primera iglesia fundada en Europa, ¿sí? Saben quién es Pablo, saben de su conocimiento, saben de esa elocuencia que él tiene para poder hablar, y yo creo que se sorprenden al escuchar lo que él se presenta como un siervo, ¿sí? Y esto me lleva a preguntarme, bueno, y a preguntarles, ¿cómo se presentaría usted mismo ante otros? ¿Cuáles son las palabras que ocupamos para podernos presentar delante de otras personas? ¿Cuáles son las palabras con las cuales nos describimos a nosotros mismos cuando nos presentamos? ¿Qué tanta humildad o qué tanta sencillez puede haber en nosotros para presentarnos? ¿O qué tanta altivez puede haber en nosotros cuando nos presentamos delante de las personas? Digo, en mi trabajo, pues bueno, muchos tienen títulos académicos, ¿sí? En particular, había un director que no solamente tenía maestría, tenía un doctorado, entonces, y todos nos referíamos a él como el doctor, por el nivel académico que presentaba, ¿no? Y era muy singular la manera en cómo él se presentaba. Y hay personas que les molesta que no les llames por su título académico porque sientes que los rebajas de la categoría que tiene, ¿no? Yo no tengo una carrera profesional, sin embargo en el trabajo muchos me llaman de esa manera, aunque siempre trato de decirles, es que no soy ingeniero, no es necesario que me digas sí, pues decirme César, suficiente. Porque tenemos que tener en cuenta, pero más allá de la parte secular, como cristianos, ¿cómo nos presentamos? Como un creyente de Cristo, como un simpatizante de los cristianos, como un siervo de Cristo. ¿Cómo es que nos presentamos? ¿Cómo podríamos definir nuestra vida, nuestra postura delante de Dios? ¿Sí? Hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero ¿cómo nos sentimos nosotros delante de Él? ¿Sí? Esto es importante poder tenerlo claro, así como Pablo se presenta como un siervo, como un esclavo de Cristo, que está destinado a servirle y a obedecerle de manera inmediata, calladamente, sin cuestionar nunca aquellas ordenanzas o aquello que Dios le decía. Durante sus viajes misioneros de Pablo, hubo una ocasión precisamente antes de que llegara a Filipos, a la tierra de Macedonia, donde Pablo va en el viaje y se lee que el Espíritu Santo le prohíbe llegar a ciertas ciudades, ¿sí? En 2 ocasiones por lo menos le prohíbe el Espíritu Santo llegar, y Pablo, más allá de cuestionar por qué, si yo quería llegar a tal ciudad porque me interesa compartir allí el Evangelio, tal vez sus intenciones pudieran ser buenas, pudo haber cuestionado esto que el Espíritu Santo le decía. Sin embargo, él obedeció calladamente lo que el Espíritu Santo le decía sobre no visitar ciertas ciudades y continuar su viaje hasta que llegara a esta ciudad o a este territorio de Macedonia, ¿sí? Bueno, si leemos un poquito más ahí en esta parte del libro de los Hechos, vemos que cuando él llega ahí a esta parte de Macedonia, él ya tiene una visión de que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio en esta tierra de Macedonia, ¿sí?
y lo que ocurre es que puede llegar y puede predicar a estas mujeres y que puede establecer esa iglesia en la ciudad de Filipos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta cómo es como nos estamos describiendo, cómo nos presentaríamos delante de Dios, como un siervo, ¿sí? Como alguien que tiene una posición delante de Dios, como alguien que simplemente ha escuchado de Cristo, como alguien que simpatiza, como alguien que está enamorado de Cristo, ¿sí? Y bueno, aquí mismo nos va describiendo a quién va dirigida estas cartas, ¿sí? Y dice a todos los santos en Cristo, eso significa a todos los cristianos de Filipos, todos los santos, pero que son en Cristo Jesús. La palabra santo ya nos han explicado en algunas ocasiones el pastor, lo que implica la palabra santos, no lo que generalmente podemos entender como alguien sumamente bien portado, sino como alguien que ha sido apartado para Cristo, ¿no? Alguien que ha entregado su vida a Cristo, alguien que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, es una persona santa porque en ese momento ha sido apartada para Él, para el Señor, para poder adorarle, para poder glorificar su nombre. También dice a los obispos, ¿sí? Que en general significaba personas que tenían liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? A los diáconos, ¿sí? Personas que estaban ejerciendo algún servicio dentro de la iglesia, que estaban prestando sus vidas para poder servir a los demás, ¿sí? Y después dice gracia y paz, ¿sí? A vosotros. Pablo dio un saludo muy familiar de gracia y paz, y precisamente ha sido tan familiar este saludo de gracia y paz que a veces pierde un poco de relevancia estas palabras, pero nos está diciendo gracia y paz a vosotros, ¿sí? Y creo que tenemos la idea de lo que es la gracia, ¿no? Un favor, un regalo no merecido, es algo que no merecemos, pero que sin embargo obtenemos por Jesucristo, ¿sí? Y nosotros reconocemos que sin la gracia ninguno de nosotros habría tenido la oportunidad de estar hoy aquí, ¿sí? Sin la gracia de Dios, nuestros nombres no serían escritos en el libro de la vida. Sin la gracia de Dios, no hubiéramos sido limpiados por Jesucristo, ¿sí? La gracia es lo que nos permite poder estar hoy aquí, que nos permite poder sabernos hechos hijos de Dios, ¿sí? La gracia es la que nos permite poder saber que somos parte de ese pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Que venimos a ser parte de esa nación santa que nos dice la palabra, ¿sí? Es importante poder tener muy claro esa parte de la gracia, porque la gracia la necesitamos todos los días, ¿sí? Vivimos a través de la gracia de Jesucristo, ¿sí? Es la que nos sostiene cada día, es la que nos permite poder andar, es la que nos permite ir cada día a la cruz de Cristo para poder poner ahí nuestras debilidades, nuestro pecado, todo aquello que padecemos, para ponerlo a los pies de Cristo y que Él nos pueda ayudar, ¿sí? Que Él pueda interceder al Padre por nosotros, ¿sí? Como iglesia debemos de tener cuidado de siempre tener gracia, ¿sí? De que seamos una iglesia que viva en la gracia, que manifestemos la gracia a otros. Cuando una iglesia no tiene gracia, se vuelve una iglesia legalista, ¿sí? Donde todo es juzgado, donde todo es señalado, donde todo las deficiencias, los pecados, las caídas de las personas son señaladas y son enjuiciadas muchas veces. Tristemente eso ocurre en muchos lados. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de permanecer en la gracia, de ser identificados como una iglesia, como un pueblo que manifieste la gracia, que vivimos en ella, ¿sí? Y que podamos tener esa gracia, ¿sí? Y esa paz que solamente a través de Jesucristo podemos tener. Y por eso es que Pablo nos dice, ¿sí? Gracia y paz a vosotros. Es importantísimo esa parte, es recibirlo todo. Es la parte más difícil para mí de entender, o que me ha costado más trabajo entender esa parte de la gracia, pero hoy día que lo vivimos, que lo podemos ver. Hace días platicaba con un hermano y me platicaba de una situación un poco difícil que tiene en su casa,
y de cómo él trata de actuar bien delante de Dios con su familia, pero su familia no quiere caminar en los caminos de Dios, y entonces eso a él de pronto le molesta y le condiciona a sus hijos ciertas cosas en medida de que ellos accedan a ir a la iglesia. Entonces así como que ok, te voy a seguir pagando la escuela, pero si vas a la iglesia, ¿no? O te voy a continuar ayudando con X cosa, pero necesitan hacer lo que les estoy diciendo porque así lo dice Dios. Y le comentaba yo que más que condicionarles, simplemente les hablara del amor de Cristo, que dejara de condicionarles las cosas, porque de esa manera difícilmente alguien va a llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Necesitamos manifestar la gracia, esa gracia de amor que Dios ha tenido para con nosotros, porque al final de cuentas ninguno de nosotros ha tenido méritos propios para poder estar aquí, para haber sido rescatado por Dios. Y sin embargo Dios nos amó y nos rescató. Y dice la palabra que aún siendo pecadores, Él nos murió por nosotros y nos ha dado vida, ¿sí? Por eso es importante la gracia, ¿sí? Después nos dice ahí en Filipenses del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Y dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo. Pablo estaba recordando todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido y tenía un agradecimiento natural por los filipenses, y estaba agradecido con Dios por cómo había obrado en esta iglesia de Filipos, ¿sí? Y ahí mismo en Filipenses podemos ver un poco de ello. Filipenses 4, 14 y 15 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ¿sí? Pablo está agradecido con ellos y por eso dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿sí? Y esto también nos lleva a poder pensar, las personas cuando se acuerdan de nosotros, ¿dan gracias o se arrepienten de habernos conocido? ¿Sí? ¿Qué impresión hemos podido tener en las personas que hemos conocido? ¿Sí? Yo creo que siempre tengo presente, anoche platicaba con mis cuñados en una videollamada, estaba platicando con mis cuñados recordando al pastor de la iglesia donde nacimos, en la Ciudad de México. Y recordábamos a Alberto Rosas y recordábamos a Rodrigo, dos hombres que fueron de gran influencia en mi vida. Y no ceso de dar gracias a Dios por la vida de estos dos hombres, porque ellos me enseñaron de la palabra, me enseñaron bien, me enseñaron a amar a Cristo, ¿sí? Me enseñaron esa parte de poder saber que sin merecer nada tenía todo delante de Dios. Y siempre doy gracias a Dios por sus vidas de ellos, ¿sí? En particular a Rodrigo le hablo el Día del Padre para felicitarlo por ese trabajo que él hizo como padre conmigo, en la parte de enseñarme de la palabra, ¿sí? Entonces, puedo dar gracias a Dios por esa iglesia en la cual yo nací, en la Ciudad de México. Y he conocido muchos otros cristianos a lo largo del tiempo que tengo de conocer el Evangelio. Y hay cristianos por los cuales no daría muchas gracias, ¿sí? Que más hermanos en Cristo fueron como primos.
Pero la cuestión es nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿qué impresión estamos dejando en las personas que conocemos? Las personas dan gracias de habernos conocido porque hemos dejado un testimonio de amor de Cristo en ellos, ¿sí? O se arrepienten de habernos conocido en algún momento de sus vidas, ¿sí? Es importante que reflexionemos sobre ello. Pablo da gracias a Dios por la vida de los filipenses y esperemos que las personas que nos conozcan den gracias a Dios por habernos conocido, porque seamos una influencia en ellos para conocer de Dios, para conocer del amor de Cristo, ¿sí? Es importante ello. Y después nos dice, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por los filipenses y lo hacía con gozo. Era una manera que Pablo sentía que podía estar agradecido con Dios por lo que los filipenses habían estado apoyando su ministerio, ¿sí? ¿Qué tan gozosos podemos estar y qué tan gozoso se podía sentir Pablo al estar orando por los filipenses? Si recordamos, durante este viaje misionero, el viaje misionero que tuvo Pablo cuando llegó a Macedonia, a Filipos, fue encarcelado, ¿sí? Y cuando recordamos esta parte de cuando él estuvo encarcelado, él estuvo cantando en la prisión, ¿sí? En el calabozo más oscuro en el que pudo haber estado, estuvo cantando, y Dios abrió puertas para que ellos fueran liberados, y abrió la puerta del carcelero para que recibiera también del amor de Cristo, ¿sí? Ese gozo que Pablo manifiesta en esta carta, al transcurso de toda la carta de los filipenses, la palabra gozo es una de las más mencionadas, ¿sí? Constantemente el apóstol Pablo habla de ese gozo que él siente, ¿sí? De poder anunciar el Evangelio, de que el Evangelio sea anunciado aún por vanagloria o por contienda, de que la palabra está ganando terreno, ¿sí? Él siente gozo en sus prisiones, ¿sí? Y ese gozo lo manifiesta en esta carta y dice que está rogando con alegría, con un gozo, ¿sí? Por todos vosotros, dice. ¿Qué tan importante poder es rogar con gozo, poder sentir esa alegría, esa dicha de poder saber que Dios está con nosotros, que Dios está trabajando, ¿sí? en nuestras vidas, ¿sí? En alguna predicación anterior que me tocó compartir, hablaba mucho de esta parte de lo del gozo, ¿sí? Y de cómo este gozo tiene que ser manifiesto en cierta manera por el compañerismo que podemos tener, ¿sí? Por la alegría de poder estar juntos, de poder reunirnos. Decía hace rato el pastor, estamos aquí y estamos compartiendo la palabra, y sabemos que la situación es difícil y que tenemos que estar cuidándonos y guardar la distancia y tener todos los cuidados, pero también es algo sumamente necesario para nosotros el poder estar aquí domingo tras domingo, el poder tener el compañerismo, ¿sí? El poder vernos, tal vez no, ahorita no estamos teniendo mucha convivencia como la teníamos antes, cuando podíamos estar comiendo juntos al final y bla, 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 pero el podernos ver, el poder saber que estamos bien, el poder que seguimos caminando, que tenemos pruebas, que pasamos situaciones difíciles, pero que aquí estamos, que estamos para orar unos por otros, para poder seguir apoyándonos. Eso causa gozo, ¿sí? Eso es algo que nos permite poder renovar nuestras fuerzas para poder caminar toda la semana, ¿sí? Sabemos que toda la semana cada uno de nosotros busca a Dios de manera individual, pero saber que tenemos un día en el cual podemos reunirnos, en el cual podemos estar juntos, en el cual existe ese compañerismo, en el cual de pronto podemos acercarnos y saber que alguien está enfermo y que necesita oración, que alguien tiene necesidad porque ha ocurrido alguna situación difícil, enfermedad, etcétera. Y saber que podemos orar es algo que produce gozo, que nos fortalece, que nos renueva, que nos permite poder caminar cada día.
¿sí? Entonces, esto es parte de lo que es el apóstol Pablo estaba sintiendo, ¿sí? Hay problemas, pero en el compañerismo, en esta cercanía que podemos tener, ¿sí? Podemos sentirnos aliviados ante las cargas que cada uno de nosotros puede tener. En esta carta, Pablo manifiesta esto, manifiesta este gozo que él sintió cuando cantó aún en sus prisiones junto con Silas, ¿sí? Y dice también por vuestra comunión en el Evangelio, ¿sí? Este compañerismo del cual estamos hablando, esta relación, este gozo que él está sintiendo, dice por vuestra comunión en el Evangelio, ¿sí? Esta era la razón por la cual Pablo estaba agradecido, la idea de que los filipenses estaban en compañerismo con Pablo, en esparcir el Evangelio, en hablar de Cristo en todo tiempo, en poder hablar de los prodigios, de las señales de Cristo, de lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos tener esta comunión, este compañerismo que es importante poder tener cada día, que nos fortalece, ¿sí? Tenemos situaciones difíciles, como les decía hace rato, ¿no? Enfermedad, robo, diferentes cosas que ocurren en nuestras vidas, pérdida del trabajo, etcétera. Pero que saber que estamos juntos, saber que estamos unidos por el Evangelio, que estamos afines a un mismo interés de poder alabar a Dios, de poder estar aquí y olvidarnos por un momento de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, nos permiten poder sentir ese gozo y poder sentir esa comunión y ese compañerismo. Y esa comunión de la cual está hablando Pablo, vamos a ver Primera de Juan 1:3, por favor. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Esta es la comunión de la que está hablando Pablo, una comunión que no solamente es entre nosotros o que fluye de esta manera entre nosotros, pero que verdaderamente es con Jesucristo, con el Padre, ¿sí? Porque a final de cuentas todo es por Él y a través de Jesucristo, ¿sí? Esta comunión, ese gozo, ese compañerismo que podemos sentir al poder estar reunidos, al poder estar aquí juntos y poder compartirnos de la palabra, de las circunstancias que estamos viviendo, es lo que nos permite poder sentirnos aliviados, ¿sí? La comunión de poder, no sé cuántas veces pueda pasarles o les haya pasado, pero de pronto puedes estar en un lugar lejano a donde vives, y cuando encuentras una persona que tiene esta comunión contigo en el Evangelio, una persona que también ha entregado su vida a Jesucristo, es algo que da gozo, que da alegría, por lo menos a mí, sí. Me ha pasado que de pronto en algún viaje o alguna situación por trabajo, de pronto me encuentro con alguna persona que conoce del Evangelio. Es algo de gozo, es algo que te permite poder platicar, te sientes aliviado de poder encontrar a alguien que tiene esa misma afinidad contigo, de poder desear hablar de Jesucristo, anunciar su Evangelio, de poder alabarle, de poder expresar el amor que sentimos hacia Él. Y esto es lo que sentimos durante la comunión, durante el poder saber que estamos juntos, unánimes, en un mismo sentir, ¿sí? Deseando lo mismo, ¿sí? Buscando ese mismo sentir de poder seguir dirigiéndonos hacia donde Cristo quiere llevarnos, ¿sí?
Y también nos dice en estos versos: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Cuando Pablo enseñó del comienzo de la obra entre los filipenses, era natural que él pensara en el día en que se perfeccionaría dicha obra, pero también expresó su confianza en la habilidad de Dios para perfeccionar esta obra. Desde el día en que Pablo estuvo en Filipos y que se sentó a la orilla del río y le habló a estas mujeres de Cristo, y que esta mujer Lidia pudo abrir su corazón para recibir el Evangelio, para bautizarse, para recibirlos a ellos, ¿sí? Comenzó Dios una obra en esa iglesia de Filipos, ¿sí? Y dice la palabra que Dios la perfeccionará, ¿sí? Hasta el día que estemos delante de Él. Y en cada uno de nosotros lo mismo, ¿sí? Dios va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Dios hace una obra dentro de nosotros, una transformación, ¿sí? Que acabará el día que podamos estar delante de Él. Una metamorfosis, un cambio dentro de nosotros. Y esta palabra metamorfosis la habla la palabra 4 veces. Y la habla en Mateo 17:2, donde dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿sí? Está hablando de cuando Jesús sube al monte para orar y su rostro resplandece, sus vestiduras se vuelven blancas como la luz, ¿sí? Y está hablando ahí de la transfiguración de Jesús. Pero también en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? La palabra de Dios va poniendo orden en el interior de nosotros y se va manifestando en nuestra conducta, ¿sí? Dios comenzó una obra en nosotros y va progresando día con día en nosotros, va trabajando en nosotros, va transformando nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que cada día podamos ir siendo perfeccionados, ¿sí? Cuando muchas personas les compartes el Evangelio, normalmente te dicen: no, es que no puedo acercarme a Dios porque aún digo malas palabras, aún me gusta tomar, aún me gusta hacer muchas cosas. Y como que entienden que tienen que dejar de hacer todo para poder venir a Cristo. Sin embargo, no es así. Es venir a Cristo, y en el proceso de transformación, en este proceso en el que Dios va a ir trabajando en nosotros, poco a poco va a ir trabajando para que cada uno de nosotros vayamos dejando todo aquello que tengamos que dejar en el plan de Dios, ¿sí? Es importante que podamos tener esto en cuenta, porque muchas veces la gente se puede sentir frustrada cuando les hacemos sentir que tienen que dejar cosas para poder venir a la iglesia. Y en esa frustración se pueden alejar de Dios, ¿sí? Es importante saber que lo único que necesitamos es desear conocer a Dios, desear amarle, desear recibirle. Y Dios comienza un proceso de transformación en nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer algo, cuando una persona, en particular, por ejemplo, les comentaré que mi madre fumó por muchos años, desde su adolescencia, me parece, y fue algo que le costó mucho trabajo, ¿sí? Y siempre que ella se esforzó por dejarlo, en sus fuerzas, siempre fracasó. Por más que le escondíamos la cajetilla, se los condicionábamos, etcétera, un sinfín de cosas, nunca pudo. Hasta el día en que Dios lo hizo por ella, ¿sí? Un día simplemente pudo dejar de fumar sin que ella se lo propusiera como tal, ¿sí? Sino fue Dios el que pudo trabajar en ella para poderle quitar o desarraigar ese pecado que ella tenía, ¿sí? Dios va transformando nuestras vidas y nos va
cambiando nuestra conducta sin que nosotros nos tengamos que esforzar por hacer algo. Por eso es que Dios va trabajando, va poniendo orden en nuestro interior, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Para que nuestra conducta, para que se vea reflejado en nuestra conducta, ¿sí? No es algo que sea de la noche a la mañana, tal vez en algunos más rápidos que en otros, pero es un trabajo que Dios va trabajando cada día y que se perfeccionará hasta el día que estemos delante de Dios. Porque mientras que no estemos delante de Dios, ninguno de nosotros será perfecto, ¿sí? Entonces, tenemos que fijarnos en la persona de Cristo, ¿sí? Como esa meta, ese blanco perfecto al cual tenemos que llegar, al cual tenemos que igualar, al cual buscamos seguir en ejemplo, ¿sí? Para poder ir siendo transformados poco a poco, ¿sí? Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol va enseñando, ¿sí?, estas cosas en la iglesia de Filipos, ¿sí?, en las iglesias que el apóstol fue fundando por medio de Jesucristo, ¿sí? El hecho de poder tener el compañerismo, de poder estar juntos, de poder tener ese gozo, de poder tener esa comunión en el Evangelio y de poder caminar cada día, ¿sí?, nos permite poder ayudarnos y poder estimularnos unos a otros, poder alentarnos a poder seguir adelante en el Evangelio. Creo que todos lo sabemos, las relaciones personales nos ayudan para bien o para mal, y va a haber algunos que nos pueden ayudar para poder motivarnos, para poder seguir adelante, como va a haber otros que van a meternos zancadillas cada que puedan, ¿sí? Pero nosotros, teniendo la comunión en el Evangelio, ¿sí?, podemos saber que podemos ayudarnos, como dice en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque si uno se cayere, el otro lo levanta, ¿sí? Porque eso es importante, que nosotros como iglesia podamos vivir, y es parte de lo mismo de la gracia, ¿sí? Porque no es que uno se caiga y sea señalado y juzgado por todos los demás, sino que ese que se cayó, es necesario que nosotros podamos ayudarle a levantarse, porque no sabemos si el día de mañana el que se caiga sea yo, ¿sí? Es importante que mantengamos esta relación, este compañerismo, y entendamos que la perfección de la obra de la transformación será hasta el día que estemos delante de Dios, ¿sí? El andar en este mundo, ¿sí?, es como andar en una colina, tratar de subir un monte, escalar un monte. No sé si aquí alguien haya escalado alguna vez, yo no, obviamente, pero bueno, tengo un tío que sí escaló muchos años el Popo y el Istla, muchos volcanes estuvo él escalando cada año, sí era bueno en eso. Pero algo importante que radica en quienes practican este deporte, esta actividad, es el trabajo en equipo, ¿sí? El hecho de irse acompañando, de irse apoyando, porque durante el ir subiendo falta el aire, se van acabando las fuerzas, no todos resisten de la misma manera y necesitan irse apoyando uno con otro, porque aquel que se muestre débil puede tirar a todos los demás, porque normalmente van sujetos uno con otros con una misma soga, y el hecho de que una persona caiga puede arrastrar a todos los demás a que caigan también. Entonces van cuidando siempre al más débil para poderlo apoyar, para poder llegar y conquistar la cima, ¿sí? Nuestra vida en este mundo es de esta manera, ¿sí? Estamos unidos por el Evangelio, por el amor de Cristo, y tenemos que apoyarnos y caminar juntos,
sabiendo que el más débil necesitamos apoyarlo, necesitamos levantarlo, necesitamos animarlo, necesitamos darle fuerzas para poder seguir adelante y llegar juntos hasta la cima, hasta la presencia de Dios. Y no pensar, pues no quiso llegar, ahí que se quede, sino al contrario, ayudarle a poder llegar adelante con todos nosotros. La iglesia de Filipos estuvo trabajando mucho para apoyar a Pablo en su ministerio. Como leímos hace rato, desde el principio lo estuvieron apoyando, estuvieron haciendo ofrendas, y más allá de la parte económica, el hecho de saber que alguien te está apoyando, que alguien está orando por ti, por algo que estás haciendo, es importante, ¿sí? Cuando alguien está enfermo, normalmente, o en una situación difícil, muchas veces nos comunicamos. Yo he tenido familiares enfermos y pues normalmente, no sé, le hablo a Alex o mi esposa le habla a Coco y le pedimos que oren por algún familiar, por alguna situación. Y muchas veces hacemos así como compartir entre varios esta necesidad para poder orar, y esto es gratificante, saber que alguien está orando por nosotros. Algo que animó mucho a mi madre, muchos de ustedes la conocen y la han visto aquí cuando ha venido, que pues bueno, actualmente camina poco, pero ya se puede mover con su andadera. Pero cuando el tiempo que estuvo ella difícil en cama, que no podía moverse, para ella fue gratificante saber que había muchas iglesias orando por ella, muchos hermanos que estaban orando por ella. Eso era algo que a ella le daba ánimos, le fortalecía, ¿sí? en lo que estaba pasando. Cuando nosotros vivimos una situación difícil de enfermedad, pues también el hecho de el día que estábamos en el hospital, el hecho de ver que en la sala pues de abajo de espera del hospital no estaba yo solo, había muchos hermanos alrededor mío que estuvieron ahí desde que mi esposa iba a ingresar al hospital, y estuvieron ahí conmigo y estuvieron orando y estuvieron acompañándome todos los días que estuvimos ahí, y fueron por mí cuando la dieron de alta, bla, bla. Es importante poder sentir ese apoyo y ese compañerismo y saber que alguien te está respaldando, que no estás solo en ese proceso o en esa lucha, ¿sí? En todas las circunstancias. Estoy hablando de enfermedad, pero igual cuando perdemos un trabajo, cuando tenemos alguna situación de inseguridad, ¿sí? Así como año y medio más o menos, creo, se metieron a mi casa a robar, ¿no? Se metieron a mi casa, llegué y pues ya estaba abierta la puerta y bla, bla. Y pues son momentos que no se quedan 2 o 3 noches, no dormí muy bien, pero saber que igual que hubo quien fue, que estuvo ahí conmigo, que me estuvo acompañando, que me dio ánimos para perder ese temor, porque sí me dio miedo algunos días estar en la casa solo porque no estaba mi esposa, pero saberse acompañados es importante cuando vivimos una circunstancia difícil, cualquiera que ésta sea. Y por eso es que hace rato, por ejemplo, decía el pastor, ¿no? O sea, hay alguna situación por la que necesitamos orar, a alguien que esté enfermo, algún familiar que esté enfermo, les pedimos que anoten sus peticiones de oración para poder estar orando por las necesidades de cada uno, para poder saber si alguien necesita de pronto apoyo más allá de una oración, de otras circunstancias, ¿sí? Es importante podernos apoyar en esta parte. Después nos dice Pablo en el verso 7 y 8, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sí? Dice: como me es justo
sentir esto de todos vosotros. La gratitud de Pablo, el gozo, el deseo de orar por los filipenses, ¿sí? Está por todo esto que hemos venido viendo, por todo este apoyo, por todo esto que ellos habían hecho para el ministerio de Pablo, ¿sí? Y nuevamente volvemos a hablar de que, vuelve a decir Pablo, es necesario hablar de esta parte de la gracia, ¿sí? Porque Dios nos habla de un Dios benevolente, ¿sí? De un Dios de amor, de misericordia, ¿sí? De perdón, ¿sí? De esa gracia que se manifiesta a nosotros por medio de Jesucristo, ¿sí? De esa gracia que hemos podido recibir para poder estar hoy aquí, para saber que aunque hayamos caído en alguna ocasión, Dios ha tenido amor para con nosotros, para levantarnos, ¿sí? Recordamos la parábola del hijo pródigo, creo que la hemos leído en más de una ocasión, ¿sí? Y ese amor que tuvo el padre para poder recibir a su hijo, siendo que él había sido rebelde y se había querido ir a vivir su vida y se gastó todo lo que el padre le había dado, aún así, cuando regresa y regresa en las condiciones más horribles, no solamente en el exterior tal vez, sino en el interior, sí, como muchas veces nosotros podemos regresar cuando hemos caído. Dios nos recibe con los brazos abiertos, Dios nos recibe para abrazarnos, para poder restaurarnos, para poder manifestar esa gracia delante de nosotros y poder darnos la oportunidad de seguir adelante, de podernos levantar, de poder caminar nuevamente, ¿sí? Es grandioso poder ver a las personas restauradas, ¿sí? Me ha tocado de pronto encontrarme con hermanos que no están en esta iglesia, pero que tal vez he dejado de ver por algún tiempo y de pronto los veo y saber que están en el Evangelio, que han caminado, que a pesar de que se han caído, se pudieron levantar y que están siguiendo a Cristo. Eso es algo que llena de gozo, que nos permite poder sentir esa gracia y ese amor de Cristo, porque veo que no deja nunca esa obra que comenzó y que nos dice el apóstol que perfeccionará hasta el día que estemos delante de él, ¿sí? Y dice Pablo que nos tiene en el corazón, ¿sí? Un hombre de un gran intelecto, como hemos visto. Pablo era un maestro de la ley, ¿sí? Una persona que había estudiado bastante las escrituras, ¿sí? Un hombre que enseñaba en las sinagogas, ¿sí? Pero que también tenía sentimientos muy manifiestos. Digo, a Pablo, si normalmente lo definimos así como una persona dura, como una persona que era duro en su trato, tal vez por lo que vivió, por cómo se formó, se forjó en su juventud y cuando era un maestro de la ley, cuando persiguió a los cristianos, ¿sí? Sin embargo, era un hombre que tenía mucho amor, y ese amor que Dios había puesto en él era manifiesto, y por ello trabajaba para poder compartir el Evangelio, para poder hablar de Dios, para poder hablar de Cristo y de lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y dice con entrañable amor, ¿sí? Y este entrañable amor del cual nos está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando de algo de adentro de él, ¿sí? Nos está hablando de las entrañas, de las vísceras como tal, ¿sí? No sé ustedes, pero normalmente yo cuando tengo emociones fuertes, lo siento en la panza, no sé por qué, pero eso es donde lo siento, ¿sí? Normalmente nos referimos a nuestras emociones como el corazón, y sí, como que la mayoría es como que el corazón es de donde emana todo, ¿sí? Pero realmente, si yo repito en lo personal, cuando estoy nervioso, como hoy,
Donde lo siento es en mi estómago. Cuando siento emoción, alegría, ansiedad por ver algo, por ver a alguien, por hacer algo, lo siento desde mis entrañas. Soy una persona muy apasionada, ¿sí? Y eso se siente desde dentro. Y era lo que estaba manifestando Pablo, que tiene un amor entrañable, que viene desde dentro de él, ¿sí? Y que Cristo es quien lo produce, ¿sí? Para manifestarse hacia los filipenses, ¿sí? Hacia todos aquellos que han recibido de Cristo, que han recibido de ese amor de Dios, ¿sí? Un escritor puso o parafraseó esta parte diciendo: llamo a Dios como testigo de que yo tengo el afecto más entrañable por ustedes y de que yo los amo con la misma ternura y cuidado con la cual Cristo amó al mundo cuando Él se dio a sí mismo por este. ¿Sí? Eso es de lo que está hablando Pablo, de ese amor entrañable, de ese amor con el que Cristo nos amó, ¿sí? Para poderse haber entregado por nosotros. Es lo que está hablando Pablo, de ese amor es de lo que está manifestando, ¿sí? Y después vemos en el verso 9 a 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Los filipenses tenían amor y así se lo habían manifestado a Pablo, pero Pablo no dudó en orar de que tendría que haber más amor, ¿sí? Nunca es suficiente el amor que podemos manifestar, ¿sí? Necesitamos que ese amor que nosotros hemos tenido de Cristo podamos sentirlo y manifestarlo siempre, ¿sí? Y volvemos a hablar de esa parte de la gracia, o sea, esa gracia con la cual Cristo nos recibió, con la cual Cristo intercedió por nosotros, con la cual Cristo entregó su vida para que nosotros fuéramos rescatados, ese amor que Cristo tuvo para poder recibir insultos, golpes, siendo Dios, ¿sí? Entregarse por nosotros, ¿sí? Manifestó un amor, una gracia, ¿sí? que no alcanzamos muchas veces a comprender, y es de lo que está hablando Pablo, o es lo que está pidiendo Pablo que haya en nosotros, que está pidiendo para Filipos, pero también para nosotros, ¿sí? Que haya abundancia de amor, ¿sí? Abundancia de amor, ¿sí? Más y más amor, que sea como un río que nunca deja de fluir, ¿sí? Que es constante el paso de sus aguas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, y dice que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí ciencia, la palabra sería conocimiento, y para conocimiento sería discernimiento, por lo que nos está diciendo es que es necesario que tengamos el conocimiento y el discernimiento, o sea, no un amor ciego de no saber por qué, sino sabemos por qué amamos a nuestros hermanos, por qué amamos a Cristo, ¿sí? No es, dijeran por ahí, no es amar como Dios nos da a entender, porque bueno, no es una frase muy bien dicha, sino es amar como Dios nos ha enseñado a amar, ¿sí? Vamos a ver nuevamente 1 Juan 3, por favor. Primera de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como
Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, y todo lo que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Dios nos dice cómo amar y nos habla también. Es curioso y me llamó la atención que en esta parte en la cual nos habla del amor y en la cual nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero también nos habla del pecado, y es que con pecado no podemos amar, ¿sí? Con pecado no sabemos amar, ¿sí? Si recordamos lo que nos dice en Corintios sobre el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona, ¿sí? Pero sin embargo nosotros condicionamos muchas veces el amor, ¿sí? Condicionamos el amor a aquellas personas que nos aman, y aquellos que no nos aman, pues no se merecen el amor, ¿sí? Confundimos el amor, ¿sí? Confundimos ese amor filos por un amor ágape, genuino de parte de Dios, ¿sí? Y creemos que estamos en nuestro derecho de amar en la medida que las demás personas se comporten con nosotros, ¿sí? Sin embargo, Dios nos está diciendo que es necesario que le amemos, ¿sí? Dios nos está diciendo que miremos este amor del Padre, ¿sí? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, ¿sí? Por el amor, ¿sí? Es lo importante en nosotros, poder manifestar ese amor. Y por esto también menciono, con pecado no podemos amar, porque cuando hay pecado hay rencor, hay resentimientos, hay amargura, y eso no nos permite poder amar y poder manifestar esa gracia y ese amor que Cristo ha manifestado para con nosotros, ¿sí? Como les decía hace rato, no podemos condicionarles a las personas. Yo cuando conocí del Evangelio y discutía mucho con muchas personas por cuestiones de la palabra, y creo que alguna vez los he platicado. En alguna ocasión orgullosamente le dije al pastor que yo me había peleado con algunos familiares por alegar sobre ciertas cuestiones de la palabra, y resulté regañado. No regañado, pero sí me dijo el pastor, pues qué mal haces, o sea, no tienes por qué estar peleando. No estás manifestando el amor de Dios, sino estás manifestando un juicio tuyo hacia las personas. Deja de juzgar a las personas, ¿sí? Manifiesta el amor de Dios, ¿sí? Tienes que aprender a amar sin importar cómo es la persona, ¿sí? En las redes sociales mucho se habla del karma, de diferentes cosas, pero leí una frase, no me acuerdo bien si así estaba, pero decía, la idea era que el karma o cualquier otra filosofía, etcétera, te enseña a hacerle el bien a las personas que te hacen el bien, ¿sí? Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que lo que Dios nos ha enseñado es hacerle el bien y amar a aquellos que nos están haciendo el mal, ¿sí? Porque en esto es lo que nos conoce, ¿sí? En que el amor de Cristo se manifiesta de esta manera.
amar de esta manera, ¿sí? Manifestar esa gracia de la cual hablábamos como iglesia. Es importante poder permanecer en la gracia, ¿sí? Poder manifestar ese amor, ¿sí? Constante entre nosotros y aún con todas aquellas personas que no conocen de la palabra, con todas aquellas personas que están haciéndonos mal hacia nosotros, ¿sí? Pero es importante poder manifestar ese amor, ¿sí? Poder manifestar esa franqueza. Por eso dice después, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles, ¿sí? Cuando nos está diciendo que seamos sinceros e irreprensibles, y podríamos decir en una palabra, íntegros, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de sinceridad, estamos hablando de nuestro interior, de que seamos sinceros en lo que estamos diciendo, en aquello que estamos manifestando. Cuando estamos hablando de ser irreprensibles, estamos hablando de nuestra conducta, de aquello lo que las personas ven de nosotros y que ven que podemos ser personas irreprensibles. Pero es importante tener, o sea, por eso dice sinceros e irreprensibles, o sea, las dos cosas, ¿sí? O sea, ser transparentes, ser íntegros, sería en una palabra, ¿sí? Porque los fariseos podían ser irreprensibles, pero no eran sinceros. Por eso Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, ¿sí? Porque por fuera manifestaban ser una cosa, pero por su interior eran otra cosa, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que ser sinceros e irreprensibles y esto manifestarlo, ¿sí? Esto de precisamente estos frutos de justicia que solamente vendrán de parte de Jesucristo, ¿sí? Es importante que podamos manifestar esto hacia las personas, manifestar esto hacia todos aquellos que nos conocen. Y por ello las preguntas del inicio: ¿cómo te presentarías delante de otros? ¿Sí? En algunos congresos, en una ocasión estuve en un congreso de matrimonios, y me tocó, parte de las dinámicas era sentarte con diferentes personas que no conocías, y me tocó sentarme con algunas personas de una iglesia de Guadalajara, y mientras charlábamos, su presentación de ellos fue decirme sus ministerios, lo que hacían, cómo servían a Dios, cuántas personas había en su iglesia, los viajes misioneros que habían hecho, y pues yo tenía mucho que decir. Me dejaron un mal sabor de boca estas personas. A los siguientes días busqué nunca sentarme otra vez con ellos, ¿sí? ¿Cómo nos presentamos delante de las personas? ¿Cómo nos presentamos y qué impresión estamos dejando delante de las personas? ¿Van a dar gracias a Dios por habernos conocido en algún instante de sus vidas? ¿Sí? O a lo mejor simplemente nunca nos recordarán, o a lo mejor estarán resentidos por habernos conocido. Es importante que reflexionemos sobre estas preguntas, sobre cómo nos están viendo las personas, cómo nos presentamos delante de las personas, no solamente en palabras, sino con nuestra conducta, con nuestras acciones. Estamos manifestando la gracia y el amor de Cristo hacia las personas, ¿sí? O estamos manifestando un juicio, o estamos manifestando cosas terrenales, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pablo en su carta está agradecido con los filipenses, está lleno de gozo a pesar de sus prisiones, está pidiendo al Padre porque el amor abunde más y más, porque pueda haber ese conocimiento, ese discernimiento para poder estudiar, para poder crecer en la palabra, para poder seguir adelante en la obra de Cristo, ¿sí? Y estando conscientes de que esta obra se perfeccionará hasta el día que estemos delante de Él, ¿sí? La obra de nosotros, Cristo la perfeccionará hasta el día que estemos delante de Él, y esto es lo más importante, ¿sí?
saber que tenemos una esperanza viva, ¿sí? Una esperanza de saber que un día podremos ver a Cristo venir con gloria, ¿sí? Y vamos a celebrar la Santa Cena precisamente con este propósito, poder recordar esto, que este grande amor, que esta grande gracia que Cristo tuvo para con nosotros, ¿sí? Poder recordar lo que Cristo hizo por nosotros, aún sin merecerlo nosotros, pero que Él, en este amor tan grande que tuvo, no le importó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Les voy a pedir que todos aquellos que vayan a participar de la Santa Cena pasen por un pedazo de pan y de jugo y regresen a sus lugares para y dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿sí? Y nosotros recordamos esto, y como veníamos ahorita estudiando en esta carta, recordar este amor de Cristo, recordar el amor del Padre, de cuánto nos amó para haberse despojado de esa vestidura de Dios y haberse humillado hasta la muerte en la cruz, de haber sido golpeado, de haber sido lastimado, hasta el grado de ser reconocible por nosotros, por amarnos, por que tuviéramos esta gracia que el día de hoy nos permite poder participar de esta cena para recordar este grande amor que Él ha tenido para con nosotros y poder darle gracias por esto. Y hoy podemos agradecer este sacrificio de Cristo por nosotros, de haber entregado su cuerpo, de haber aceptado haber sido molido a palos y ser crucificado y ser lastimado de una manera que no nos imaginamos, pero que lo hizo por amor, porque ese amor estuviera entre nosotros, nosotros pudiéramos manifestar también ese amor y esa gracia de Cristo. Y por esto nos dice que habiendo dado gracias, partió el pan y nos dice: comed de él, ¿sí? Necesitamos comer diariamente de este pan de vida, de la palabra de Dios,
Es necesario que cada día podamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque la lucha es difícil. Escalar la montaña no es fácil, necesitamos fuerzas. Necesitamos las fuerzas que solamente a través de la palabra de Dios podemos tener, alimentándonos cada día de ella. Y por eso nos dice que comamos de esta palabra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos y poder participar y poder darte gracias, Señor, por tu sacrificio. Darte gracias por este maná, Señor, que dejaste en tu palabra, Señor, en este libro, Señor, en el cual podemos alimentarnos cada día y tener el alimento necesario para que cada día podamos recobrar nuestras fuerzas y seguir adelante, Señor. Poder caminar, Señor, sabiéndonos, Señor, que tú nos sustentas, Señor, con tu diestra, que tú nos fortaleces, Padre, que tú, Señor, has intercedido por nosotros. Te damos gracias, Señor, por haberte entregado, Señor, en esa cruz por nosotros. Te damos gracias por tu amor y por tu gracia, Señor Jesús. ¿Podemos comer el pan? Y también nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y podemos recordar que la sangre de Cristo fue derramada para cubrir nuestros pecados, para que sea la propiciación por nosotros, el pago para poder liberarnos del lazo del pecado. Él pagó con su sangre para que cada uno de nosotros pudiera ser libre, para que cada uno de nosotros pudiera caminar en libertad, anhelando poder ahora ser siervos de Jesucristo. Somos libres con el amor y la gracia de Cristo, que derramó su sangre por nosotros, y ahora podemos ser sus siervos en amor, en gozo, en plenitud. Podemos sentirnos gozosos al saber que somos siervos de Cristo, de un Dios misericordioso, de un Dios lleno de gracia, lleno de amor, que ha cubierto multitud de pecados, que me ha liberado del enemigo, que ha escrito mi nombre en el libro de la vida, que ha hecho morada para que podamos estar un día delante de Él. Y en esto nos gozamos, y por esto agradecemos esta sangre derramada por nosotros. Y ahora podemos decir: gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias por esa sangre preciosa, Señor Jesús, que derramaste por nosotros y que hoy nos permite ser libres. Te agradecemos, Señor, y nos postramos delante de ti para poderte decir: gracias, Señor Jesús. Nosotros, Señor, deseamos seguir adelante en comunión, en esa coinonía, Señor, en el Evangelio, Señor, en la gracia que tú has manifestado para con nosotros. Te damos gracias por ello, Señor Jesucristo. ¿Podemos beber el jugo? Y nos dice que así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, a la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque esa es nuestra esperanza. Poder esperar esa final trompeta, poder verle venir con gloria, poderle verle venir con victoria y poder ser arrebatados para estar delante de Él y poder alabarle, poder gozarnos
y entonces la obra será perfeccionada, será completa. Esa obra que Él comenzó desde el día que nos apartó, que nos predestinó para poder estar delante de Él. Porque dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación de este mundo para poder estar delante de Él. Esa obra la comenzó desde aquel día. Y esa obra la confirmará y la terminará el día que estemos delante de Él. Y por eso es nuestra esperanza saber que Él viene con gloria, con victoria por nosotros, para que nosotros podamos postrarnos delante de Él y poder decirle: Abba Padre, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres hermoso, porque eres glorioso, porque me has dado, Señor, el regalo de la vida sin tener un solo mérito. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta hermosa iglesia llena de gracia, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, porque eres tú el que nos permites poder estar aquí reunidos, Señor, para poder estudiar tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú das, Señor, una palabra llena de amor, de gozo, una palabra llena de gracia, Señor, que nos permite poder deleitarnos delante de ti, Señor, podernos saber amados por ti, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque tú eres quien vive y reina, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a este tu pueblo y permítenos caminar cada día delante de ti, Señor, guiados por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues bien, hermanos,